Capítulo 3: El libro de magia. Primera parte: Pop Rudeus. Han pasado 2 años desde que me reencarné. Mi cintura y mis piernas comenzaban a estar desarrolladas suficientemente como para poder andar y por fin comenzaba a entender las conversaciones de mis padres. Tras decidir que viviría mi vida al máximo, estuve dándole vueltas a las cosas que podía hacer. Para empezar, ¿qué necesitaba en la vida? Conocimientos, entrenamiento físico y competencia en al menos un conjunto de habilidades. Como soy un bebé, todavía no puedo dedicarle tiempo a la mayoría de mis opciones, aunque el punto positivo es que puedo hundir mi cabeza entre las tetas de las 2 mujeres que viven conmigo. Aunque cada vez que se lo hacía, la sirvienta ponía mala cara. No me cabe duda de que la sirvienta no soporta a los niños. Pero bueno, el entrenamiento físico es algo que podría hacer en un futuro, así que por ahora buscaré libros en casa para aprender a leer y así poder obtener conocimiento. Porque considero de vital importancia saber leer y escribir, y es que casi todas las personas en Japón saben leer, pero muchas de ellas eran muy malas con el inglés, por lo que se resistían a la idea de cruzar el Pacífico o incluso considerar la opción de aprender idiomas. Por todo esto, aprender el lenguaje de este mundo fue mi primer tarea. Buscando por toda la casa, al fin conseguí encontrar 5 libros. ¿Es posible que los libros en este mundo tengan un costo enorme, o será que Paul y Zenith no leen mucho? Ambas opciones son igual de posibles y sin embargo, para una persona con miles de libros como yo, esto era difícil de asimilar, aunque claro, todo se ha dicho, la única que contiene mi biblioteca son novelas ligeras. O sea, él tenía puras novelas ligeras. Tan solo encontré 5 libros, pero supongo que serán suficientes para ir aprendiendo el lenguaje escrito porque la gramática de este mundo es similar a la japonesa, por lo que hasta ahora no me ha costado ir pillando detalles en conversaciones. Pero aunque el lenguaje oral lo aprendí sin problemas, el alfabeto no tiene nada que ver, así que no me fue tan bien como esperaba. Pero ese problema era fácil de solucionar, tan solo tenía que memorizar lo suficiente y aunque fuera de forma hablada, ya conocía bastante. Gracias a que presté atención a las conversaciones que tenían en casa. Más adelante, aprovechando que conocía la pronunciación de las palabras, el que parece ser mi padre me estuvo leyendo algunos de estos libros en más de una ocasión, lo que me ayudó a enlazar la pronunciación con los símbolos cuando por fin tuve acceso a él en mi tiempo libre en el estudio de la casa. Aunque quizás toda la facilidad que estoy teniendo para aprender el idioma se deba a la habilidad para memorizar que posee mi nuevo cuerpo. Cuando por fin aprendí bien el idioma me di cuenta de que los libros que tenía en casa, aunque pocos, eran muy interesantes. Y es que en mi vida anterior nunca pensé que estudiar fuera divertido, pero si lo pensaba fríamente, estudiar y recordar información de internet es exactamente lo mismo. ¿Cómo no iba a ser interesante o divertido? Aunque pensándolo bien, ¿acaso mis padres se piensan que un niño tan joven comprendería lo que le estaba leyendo? Porque estos libros no son en absoluto para niños. Yo soy un caso especial, pero un niño normal de 1 año hubiera puesto mala cara antes de empezar a berrear. Dejando eso a un lado, estos fueron los 5 libros que encontré en mi casa: Recorriendo el Mundo, una enciclopedia con información sobre todos los países de este mundo; Monstruos de Fedora y cómo combatirlos, un libro donde aparecían descritos los monstruos en la provincia de Fedora y estrategias para acabar con ellos; Guía de estudios sobre magia, una guía de aprendizaje que explicaba cómo utilizar la magia ofensiva desde el nivel básico hasta el nivel avanzado; la leyenda de Pelagius, un cuento de hadas sobre un invocador llamado Pelagius que viajó junto a sus compañeros peleando contra los reyes y el dios demonio, salvando al mundo, castigando el mal y recompensando el bien; Los 3 espadachines y el laberinto, una historia sobre las aventuras de 3 prodigiosos espadachines pertenecientes a distintos estilos de combate que se conocen y entran juntos en un laberinto. Dejando a un lado las 2 novelas de fantasía, los 3 me permitieron aprender muchísimo, sobre todo la guía del estudio sobre la magia, y es que todo lo que pueda aparecer en ese libro sería de gran interés para cualquier persona que provenga de un mundo sin magia. Tras hojear el libro llegué a comprender algunos aspectos básicos. La magia está, a grosso modo, dividida en 3 clases o tipos fáciles de comprender y diferenciar: magia ofensiva, magia de apoyo y magia de invocación. En el libro explican que la falta de clases diferentes a las que aparecen es debido a que, aunque la magia puede tener varios usos, se desarrolló con fines bélicos y por este motivo no posee demasiados usos fuera de la caza de monstruos, combates y guerras. Para poder usar magia es necesario poseer maná, lo que implica que siempre que poseas maná podrás usar magia. Ese maná puede ser obtenido de 2 fuentes, utilizando el maná que almacena el cuerpo del mago e extraerlo de un objeto que contenga maná.
No se me ocurre un buen ejemplo, pero seguramente sea algo parecido a un generador para la primera opción y una batería para la segunda, pero parece que no existen otras fuentes posibles. Mucho tiempo atrás solo se utilizaba el maná propio de las personas para usar magia, pero tras varias generaciones la magia fue analizada y desarrollada, por lo que el maná que poseían las personas incrementó exponencialmente. Esto fue perfecto para las personas que acabaron con gran cantidad de maná en sus cuerpos, pero muchas personas en la actualidad no tienen suficiente maná para utilizar la mayoría de hechizos. Por lo que los magos pensaron sobre formas de obtener maná de otra fuente con la finalidad de conseguir cumplir los requisitos para usar magias fuera de su alcance, lo que lo llevó al siguiente punto. Existen dos formas de ejecutar hechizos: conjuración, círculos mágicos. No hay mucho que explicar, ¿no? Pronuncias el conjuro o dibujas un círculo mágico para ejecutar un hechizo. Los círculos mágicos eran los más usados hace mucho tiempo, pero actualmente se usa más la conjuración. Esto se debía a que antiguamente los conjuros más simples tardaban 1 o 2 minutos en pronunciarse, y aunque esto no fuera un tiempo excesivo, lo hacía casi impracticable en combate. Mientras que un círculo mágico terminado podía usarse repetidas veces. Aunque según el libro la conjuración se convirtió en lo más normal cuando un mago consiguió reducir la longitud de los conjuros. El conjuro más simple pasó a tardar 5 segundos en ser pronunciado, por lo que los hechizos ofensivos de nivel básico podían conjurarse en combate, pero a menos que fuera muy urgente las técnicas más complejas todavía se ejecutaban usando círculos mágicos. El maná máximo de una persona es definido al nacer. En casi todos los RPG tus MP aumentaban según subías de nivel, pero parece que en este mundo no es así. Básicamente la clase por defecto de la población es guerrero, aunque solo pensarlo de esa forma me hizo sentir que algo no encajaba. ¿Y yo qué? Por lo que pone aquí, la cantidad de maná que poseas es hereditaria y como mi madre puede usar magia, eso implica que seguramente yo tengo un mínimo de habilidad innata. Me preocupaba bastante este hecho porque por lo que sé de genética, por mucho que mis padres tuvieran talento, los genes con los que me concibieron podrían ser los peores posibles. Segunda parte. Pasara lo que pasara, empecé a dedicarle tiempo a la magia más básica. La guía enseñaba métodos tanto para conjurar como para escribir los círculos mágicos, pero ya que conjurar era lo normal ahora, además de que no tenían dónde inscribir círculos, decidí empezar con la conjuración. Parece que la regla es que cuanto más complejo fuera el hechizo, más largo sería el conjuro. De hecho, los hechizos más complejos requerían el uso de ambos métodos, conjuración y círculo mágico, simultáneamente para su ejecución, pero por suerte, los hechizos de nivel principiante no tenían este requisito. También parece que los magos más hábiles son capaces de conjurar en silencio. Da la impresión de que en función de lo hábil que fueras como mago, acababas o conjurando en silencio o reduciendo los conjuros, o algo así. Pero, ¿por qué los magos más habilidosos no necesitaban recitar el conjuro? La cantidad de maná necesaria para el casteo de un hechizo no varía, e incluso si subes de nivel tu MP tampoco aumenta. O quizás será porque cuantas más habilidad poseas consumes menos maná. Pero aunque consiguieras disminuir el coste de maná, no veía el motivo por el que se saltaban un paso en la conjuración. Bueno, ya se verá. Antes de nada tengo que probarlo yo. Sujeté el libro en mi mano izquierda, alargué mi derecha enfrente mía y pronuncié las palabras del libro. Concede la protección del agua en cuyo lugar te Concede la protección del agua en cuyo lugar te solicito, dejando el brillo cristalino correr en él. Aqua Orbis. Sentí como algo parecido a mi sangre se concentraba en mi mano derecha, después como si brotara de mi mano a base de comprimirse contra la piel, hasta que una bola de agua del tamaño de un puño apareció a escasos centímetros de la palma de mi mano. ¡Wow! En el momento en que rocé directamente el agua, lo que iba a ser un proyectil acabó cayendo al suelo, empapándolo. El libro ponía que la bala debería de haber salido disparada, pero en vez de eso se cayó, aunque es posible que el hechizo fallara porque perdí la concentración. Concéntrate, concéntrate. Nuevamente levanté mi mano derecha y me imaginé la sensación de sangre de hace un instante, consiguiendo imitar en mi cabeza lo que sentía cuando la sangre se acumuló en la palma de mi mano. Perfecto. Así se sentía exactamente. Aunque no sabía cuánto mana poseía, lo mejor era no pensar que podía conjurar muchas veces, por lo que prefería concentrarme y conseguir que cada intento tuviera éxito en mi cabeza. La idea era imaginar el proceso, repetirlo en mi cabeza hasta recordarlo toda a la perfección hasta que finalmente pudiera hacerlo realidad. Si esto fallara por cualquier motivo, simplemente tendría que entrenar mentalmente de nuevo hasta conseguirlo y conseguir hacerlo a la perfección en mi mente.
Este era el sistema con el que entrenaba hace años con los juegos de lucha, porque haciendo esto llegaba a un punto en que casi nunca fallaba los combos al usarlos en tiempo real, por lo que no debería encontrar problema practicando con este método. O eso esperaba. Respirar. Respiré hondo, me centré en controlar que mi sangre fluyera de mis pies y cabeza hasta mi mano derecha, reuniendo fuerzas de esta manera en mi mano, y finalmente lanzar el proyectil, imaginándomelo atentamente, concentrándome, haciendo que con cada latido se acumulara más y más. Agua, agua, bala de agua, bola mojada, bragas mojadas. Parece que algunos deseos impuros se colaron en mi concentración. Lo intentaré de nuevo, concentración, exprimir el agua. ¡Ja! Como si fuera un samurái o karateca, dejé escapar un grito y el proyectil apareció. Pero... ¡Up! Me sorprendí tanto que perdí la concentración, por lo que la esfera acuática cayó al suelo. Ah. Pero esta vez no pronuncié el conjuro, ¿o sí? Entonces, ¿por qué? Lo que hice fue repetir lo que sentí durante la conjuración en mi cabeza. Podría ser que simplemente imitando el flujo mágico ¿Hacía innecesario pronunciar el conjuro? ¿Tan simple era conjurar en silencio? ¿No se suponía que era una técnica avanzada? Si es tan fácil de hacer, ¿qué sentido tiene pronunciar el conjuro? Hasta un novato en su segundo intento había sido capaz de conjurar en silencio para ejecutar hechizos. Lo único que hice fue concentrar el maná en mis dedos para después darle forma en mi cabeza, nada más. En ese caso, conjurar era completamente innecesario. Todo el mundo debería de conjurar en silencio. ¿Podría ser que conjurar implicara usar magia de forma automática? Más que necesitar reunir lo que parece sangre, tan solo necesitas pronunciar el conjuro para que el hechizo se ejecute por sí solo. Es posible que más o menos funcione de esa forma, como si fuera un coche automático. Puedes cambiarlo a manual y no dejaría de funcionar. La conjuración aplica automáticamente la magia. Se me ocurren varias ventajas de la conjuración. Número 1 es sencillo. Imitar el flujo sanguíneo con la magia a la hora de enseñarlo. Algo más sencillo que eso sería dejarles que todos utilicen conjuros para obtener el mismo resultado sin tanta abstracción. Eso conseguiría que el alumno pueda avanzar y el profesor quede en un buen lugar. Y tras seguir esta lógica durante años, acabó convirtiéndose en la idea de que conjurar es necesario. 2 es útil. No hace falta decir que la magia ofensiva tiene por finalidad usarse en combate. En esa situación, mejor que cerrar los ojos y concentrarte en medio de un combate sería conjurar el hechizo, que además es más rápido. Imagínate sprintar a la vez que te concentras en una imagen mental o sprintar mientras pronuncias unas palabras. ¿Qué te resulta más sencillo? Imagino que dependerá de la persona en cuestión, quizá para algunos sea más sencilla la primera opción. Hojeé rápidamente la guía de enseñanza, pero no encontré nada sobre conjurar en silencio. Es raro, por lo que he visto no parece tan difícil. Quizás fuera una habilidad especial propia, pero no es que nadie más pueda conjurar en silencio. Aunque otra posibilidad sea que un mago que se acostumbra desde el principio a conjurar, pronunciando el conjuro... Aunque otra posibilidad sea que un mago que se acostumbra desde el principio a conjurar, pronunciando el conjuro, tras 1000 o 10.000 repeticiones se acaben acostumbrando a conjurar de esa forma. Cuando llega el momento de intentar conjurar en silencio no son capaces de imaginar cómo. Y si este hecho no se ha hecho conocido público, no tiene por qué haber sido incluido en la guía. ¡Wow! Eso explica todo. Eso quiere decir que soy especial. Eso es fantástico, casi como si sacara el libro en un examen. ¿Han usado un catalizador diablo sin su oración? Pero si lo único que hice fue utilizar el catalizador como siempre para abrir la puerta. ¿Seres de este tipo de especial? ¡Genial! Me estoy emocionando. Ah, no, cálmate, relájate. Piensa así porque el yo del pasado embriagó por este sentimiento. El simple hecho de ser mejor que la mayoría con un ordenador me hizo sentir privilegiado y eso me llevó al ansia que finalmente me hizo equivocarme tan nefastamente. Debo ser humilde, no debo repetir mi error, no debo considerarme alguien mejor que los demás, soy un novato, tan solo es suerte de principiante. Debo evitar el error que cualquier novato que con la suerte del principiante había conseguido tirar todos los bolos de un solo tiro. Solo es la suerte de principiante, no confiaré en que tengo talento, mi deber es esforzarme en estudiar mejor. Voy a tomármelo con filosofía y seguir una dinámica de aprendizaje simple, en la que utilizaré el conjuro para lanzar el hechizo por primera vez y tras eso, basándome en lo que sentía al ejecutarlo, intentar repetir el conjuro en silencio. Pues a repetirlo. Pero cuando fui a alargar mi mano derecha frente a mi cuerpo comencé a sentir cansancio, como si algo pesado estuviera sobre mis hombros, un claro sentimiento de fatiga. ¿Llevaré demasiado rato en el cuarto?
No creo, como mínimo me consideraba un casi profesional en el uso de internet, autoproclamado. Y es que si fuera necesario podría navegar o jugar durante 6 días enteros sin dormir. Es imposible que mi capacidad de concentración desapareciera tan solo con 2 intentos. ¿Eso podría significar que he gastado mi MP? ¿No es demasiado reducido? ¿O es porque soy un principiante y mi eficiencia usando maná correctamente es demasiado baja? No, eso no es posible. Para asegurarme intenté lanzar el hechizo una vez más, pero acabé desmayándome. Anda, Rudeus, si estabas tan cansado, haberme avisado para que fuéramos al baño antes de acostarte. Cuando me desperté me trataron como si me hubiera orinado en el suelo tras dormirme leyendo el libro. Maldita sea, soy demasiado viejo para que me regañen por miarme encima, maldición, maldita sea. Ahora que lo pienso, tengo 2 años. Mejor la cama. Mojar la cama todavía se me puede perdonar, aunque mi capacidad mágica es demasiado reducida. Esto me hizo sentir como un inepto. Bueno, ya que solo lancé 2 balas de agua, puede que el método con el que aprendí tuviera algo que ver. En cualquier caso, debería practicar hasta el punto de ser capaz de crearla y dispararla rápidamente. Tercera parte. Al día siguiente no me cansé ni tras lanzar 4 disparos de agua, sino que me cansé únicamente tras el quinto tiro. Qué raro. Basado en la experiencia del primer día, decidí parar sabiendo que me desmayaría si disparaba de nuevo, por lo que me puse a pensar. Mi máximo actual eran 6 tiros, el doble que ayer. Eché un vistazo al cubo lleno con el agua de 5 balas. ¿Eso significa que mañana triplicaría el número de hechizos del primer día? O quizá ayer empecé estando cansado, o también podría ser porque malgasté MP. Además, hoy le hice todo conjurando en silencio, aunque no debería de haber diferencia en gasto entre los dos métodos. No lo entiendo, pero es posible que el número vuelva a aumentar el día siguiente. Y un día más tarde, el número de veces que podía conjurar el proyectil de agua aumentó hasta un total de 11 veces. Da la impresión de que puedo ampliar el número de hechizos posibles por cada hechizo que utilizara. Si esta teoría fuera correcta, implicaría que mañana podría lanzarlo 21 veces. Esperaré 24 horas. Para confirmar mi teoría, solo utilicé el hechizo 5 veces antes de detenerme y al día siguiente mi límite llegó a 26 repeticiones. Mi límite realmente aumentaba cada vez que conjuraba el hechizo. ¡Menudo timo! ¿A qué te refieres con lo de que la capacidad mágica de una persona se decide al nacer, tomando como irrefutable algo que es imposible comprobar a simple vista? El potencial de un niño no se puede medir. Bueno, al menos aprendí que no debo creer fielmente todo lo que pongan los libros. El libro posiblemente quisiera decir algo como todo tiene un límite, o algo por el estilo. ¿O acaso al hablar de límite se refería al que llegabas entrenando? ¿Implicaba que tras un duro entrenamiento tu capacidad mágica llegaba a su límite? No, es demasiado pronto para llegar a una conclusión. Eso tan solo es una hipótesis más. La hipótesis sería algo parecido a... Claro, eso, que tu límite hace referencia a cuánto puede aumentar o similar, o que si usas tu magia todo lo posible durante la niñez, el crecimiento es máximo, más o menos. Bueno, pero quizás es porque mi cuerpo es especial. Esa posibilidad tampoco puedo ignorarla. No, mejor no me considero especial en ningún aspecto. En mi mundo original, las habilidades físicas de las personas crecían bastante durante la pubertad, pero el problema aparecía cuando tras la pubertad, sin importar cuánto te esforzases, tus límites físicos empezaban a disminuir lentamente. Hasta en este mundo, y aunque sea algo mágico, la estructura interna humana no debería ser diferente. Doy fe de que es básicamente la misma, salvo por la magia. En ese caso solo me queda una opción, entrenar al máximo mientras pueda hasta convertirme en un adulto. Cuarta parte. A partir de esa decisión, cada día utilizaba toda mi capacidad mágica mientras aprovechaba para aprender el número de mis hechizos conocidos. Y es que siempre y cuando pudiera repetir la sensación de lanzar un hechizo, era sencillo conjurar el mismo hechizo en silencio. A corto plazo, mi meta era dominar toda la magia ofensiva de nivel básico, porque era tal y como sonaba el grado más bajo en toda la clase de magia ofensiva. Algo así como Piro o Mera, para luego ir escuchando a Piro más o Mera Soma. Pero en este mundo para la magia existen 7 rangos: básico, intermedio, avanzado, superior, real, imperial, deidad. Según indica el libro, un mago destruido por otros suele alcanzar con su magia predilecta el nivel avanzado, instruido. Mientras que una persona que no recibe una educación especial como mucho conseguirá ejecutar hechizos de nivel básico o intermedio. Siguiendo la escala del libro, uno de cada 10.000 personas es capaz de lanzar hechizos de un nivel mayor que avanzado. A estas personas se les otorga el título de Santo del Agua o Maestro del Agua. Aunque no entiendo que den la opción. En mi cabeza el nombre de Santo resuena demasiado bien, pero en definitiva el nivel superior, aunque sea poco realista, es mi meta actual.
Aunque en la guía de estudio solo se encontraban los conjuros de nivel básico hasta nivel avanzado de los 4 elementos que son los que forman la magia ofensiva. ¿De dónde podría aprender magia sagrada superior? Nah, mejor no darle demasiadas vueltas por el momento. Con el RPG Maker pasaba lo mismo. Si empezabas creando los monstruos más poderosos era muy probable que no fueras más allá y dejaras el proyecto, por eso siempre se debe empezar por el Goblin. Y mira que no fui capaz ni de terminar el más básico de los Goblin. Quinta parte. La guía incluía los siguientes conjuros básicos de agua: Aqua Orbis, disparo de agua; Aqua Muro, barrera de agua; Aqua Sagita, flecha de agua; Glacia Impel, golpe de hielo; Glacia Cutus, hoja de hielo. Los probé todos y aunque todos los conjuros fueran de nivel básico, la cantidad de maná que cada hechizo necesitaba difería de unos a otros. Por ejemplo, usando el disparo de agua como medida estándar, dependiendo del hechizo, el coste de maná podía variar entre el equivalente a 2 o hasta 20 disparos de agua. Por otro lado, solo practiqué hechizos de agua porque si causara un incendio por probar los hechizos de fuego hubiera sido un problema. Hablando de incendios, la cantidad de maná necesaria para cada conjuro dependía de alguna medida de la temperatura, porque los hechizos de hielo requerían más maná. Y a todo esto, el libro decía que algunos hechizos tenían que salir disparados de mi mano, pero nunca conseguí lanzar ni el disparo de agua ni la flecha, no entiendo por qué. ¿En qué me estaré equivocando? No lo entiendo. El libro hacía comentarios sobre tamaño y velocidad de los hechizos, por lo que ¿será posible que tras crear el proyectil necesites añadir maná para controlarlo? Probémoslo. ¿Eh? El proyectil de agua comenzó a crecer. ¡Eh! ¡Pum! Oh, pero acabó en el suelo. Tras ese intento realicé varios experimentos cambiando el tamaño de la bala, creando dos proyectiles al mismo tiempo, cambiando el tamaño de ambos proyectiles al mismo tiempo. Aunque estaba realizando descubrimientos importantes, ninguno de los disparos hizo el más mínimo gesto de salir disparado. Con los hechizos de fuego y viento parece que el elemento no se veía tan afectado por la gravedad, porque eran capaces de flotar en el aire, pero pasado un tiempo acababan desapareciendo completamente. Intenté usar hasta un hechizo de viento para impulsar la bola de fuego, pero da la impresión de que no es así. Sexta parte. 2 meses después y tras varios intentos fallidos, fui capaz de lanzar el disparo de agua. Porque habiendo hecho tantos experimentos, llegué a comprender los conceptos básicos de la conjuración, que constaba de los siguientes pasos: creación, alterar tamaño, aplicarle velocidad, ejecución. Durante el proceso, el mago le indica al hechizo el tamaño y la velocidad, y finalmente se aplican los cambios y se termina el conjuro, lo que se traduce en que tras pronunciar el conjuro, número 1, la magia coge la forma base de forma automática. Número 2, en un marco de tiempo posterior se ajusta el tamaño final requiriendo más maná para el conjuro. Número 3, tras este proceso hay un intervalo de tiempo en el que se ajusta la velocidad del proyectil con un nuevo gasto de maná. Y finalmente, tras los pasos previos, el hechizo saldría disparado automáticamente hacia el objetivo. Estos serían los pasos que forman la secuencia completa, o al menos tengo cierta seguridad de que así fuera. El punto importante es que tras la conjuración existían dos momentos adicionales en los que incluir maná, y si no se ajustaba el tamaño del hechizo no se podía ajustar la velocidad de disparo. No me extraña que cuando intenté lanzar el proyectil lo único que ocurría es que cambiaba su tamaño. Solo por curiosidad, todo este proceso lo estaba haciendo conjurando en silencio, porque aunque fuera una molestia, de esa manera era capaz de reducir el tiempo que tardaba en ajustar el tamaño y la velocidad del hechizo, ya que era bastante más rápido que pronunciando el conjuro. Además de que conjurando en silencio era capaz de hacer alteraciones a la creación de la magia. Por ejemplo, una cosa que el libro no explicaba era cómo congelar disparo de agua para obtener disparo de hielo, y cuando fui capaz de conseguir este efecto me sentí como si fuera capaz de conjurar el ataque del Rey Fénix. Estoy seguro de que mi cara mostraba el orgullo que sentía en ese momento. Siguiendo la base de los distintos hechizos, aprendí cómo aplicar varios efectos distintos. Este aspecto de la magia es muy interesante. Pero sin lugar a dudas, las bases son por el momento más importantes. Es mejor que me espere hasta que mi capacidad mágica aumente antes de ponerme a experimentar, y por este motivo mis deberes actuales consistían en los siguientes. Número 1, aumentar la cantidad de maná que poseo. Número 2, utilizar la conjuración en silencio hasta que sea tan fácil como respirar. Porque si de buenas a primeras me marcara una meta enorme como el hechizo del Rey Fénix, es fácil que aparecerían contratiempos. Por lo que es mejor empezar con algo simple. Pues bien, hora de esforzarse. Y así fue como empecé a practicar magia de nivel básico cada día hasta agotar mis reservas. Capítulo 4. Maestra. Primera parte, ya cumplí los 3 años y no hace mucho conseguí por fin distinguir los nombres de mis padres por sus conversaciones. El nombre de padre es Paul Greyrat, el nombre de madre es Zenith Greyrat.
Del mismo modo, mi nombre es Rudeus Greyrat, el primogénito de la familia Greyrat, aunque como mis padres me solían llamar Rudeus o Rudy de esa forma cariñosa sin usar mi nombre completo, tardé bastante tiempo en descifrar el apellido de mi familia. Mira que te gustan los libros, Rudy. Esto era algo que siempre me decía entre risas porque casi siempre me veía acompañado de algún libro, aunque nunca les molestó, ni hicieron por quitarme ninguno de los libros, y mira que hasta durante la comida tenía el libro debajo del brazo. Aunque hubo un libro que nunca leí enfrente a mis familiares, la guía sobre magia, no era por vergüenza, simplemente no sabía si la magia estaba bien vista, ya que en mi anterior mundo durante el Renacimiento europeo hubo un gran número de casas de brujas, en las que se le trataba como seres extraños que debían quemar en la hoguera. Y aunque existían los libros de magia en este mundo, implicando que probablemente no sea considerado algo normal, puede que no esté del todo reconocido socialmente o que consideren que la magia tan solo debería ser usada por adultos, sobre todo teniendo en cuenta que causa desmayos por un uso excesivo, podría ser tratado como un perjuicio para el crecimiento. Por todo esto decidí esconder mi magia de mi familia, aunque es probable que ya lo sepan porque hice unos disparos al exterior desde la ventana del estudio. No tuve otra opción, tenía que probar la velocidad máxima a la que podía lanzar hechizos. La sirvienta, creo que se llama Lilia, de vez en cuando me miraba con un poco de temor, pero mis padres seguían manteniendo su actitud despreocupada, por lo que parecía que no había problema. Todo se ha dicho, si me detuvieran, no podría hacer nada por evitarlo, pero desearía aprovechar el crecimiento tan rápido que tengo actualmente. El talento se estanca si no se entrena de forma constante durante el desarrollo, por lo que entrenar ahora mismo es mi deber absoluto. Segunda parte. Y aunque tras haber dicho todo esto, el entrenamiento secreto llegó a su fin una tarde normal. Mi capacidad mágica había crecido considerablemente, por lo que empecé a probar magia de nivel intermedio para ver si era capaz de usar el cañón de agua conjurándolo en silencio. Tamaño 1, velocidad 0. Repetí los pasos y configuración que había estado siguiendo hasta ahora para que el agua simplemente cayera en la cubeta, y según mis cálculos, como mucho derramaría unas gotas. Pero de forma inesperada lo que apareció en mi mano fue un enorme pilar de agua que atravesó la pared dejando un enorme agujero, a lo que mi mente se quedó en blanco debido al shock. Un agujero en la pared sería una prueba irrefutable de que había usado magia, pero no tenía forma humana de arreglarlo, por lo que me rendí a los pocos instantes. ¿Qué ha ocurrido? ¡Ah! El primero en llegar fue Paul, que se quedó con la boca abierta tras ver la pared. Oye... ¿Qué? Rudy, ¿estás bien? Paul era así de buena gente. En esta situación estaba claro que yo había sido el culpable del destrozo, pero lo primero que hizo fue preocuparse por mí. Incluso ahora está murmurando cosas como ¿monstruos en medio del pueblo? Mientras busca preocupado la habitación y el exterior. ¡Ara, ara! Ok, a Zenith le encanta la expresión, así que voy a dejarla tal cual. Poco después, Zenith entró en la habitación, pero en su caso sin parecer tan asustado o preocupada que Paul. Tras echar un vistazo a la pared destrozada y después al charco del agua, sin parecer tan asustado o preocupada que Paul. Tras echar un vistazo a la pared destrozada y después el charco de agua del suelo, Su mirada se detuvo sobre la página en la que me había quedado del libro de magia. Sus ojos se alternaban entre observarme a mí y al libro hasta que se puso de rodillas enfrente mía mirándome directamente a los ojos. Estoy aterrado por su posible reacción. No había emoción en sus ojos y como pude, aguanté la mirada de Zenith. Siendo un hikikomori aprendí una cosa importante, que cuando no tuviera razón, ponerse a la defensiva solo empeora las cosas. Por ese motivo no debía apartar la mirada. En estas situaciones la solución era afrontar la verdad. Mirar a los ojos a la otra persona sin esconderte, solo con eso ya muestra suficiente sinceridad. Y en esta situación pienso que como mínimo y antes de decir o hacer cualquier cosa, debes demostrar sinceridad. Rudy, ¿seguiste las instrucciones de esta guía y lo leíste en alto? Lo siento. Asentí y me disculpé cuando haces algo incorrecto. Creo que lo mejor es disculparte abiertamente. Después de todo, nadie más podría haber hecho algo así como para intentar culpar a nadie más. Mentir para que te pillen inmediatamente solo conseguirá que pierdan la confianza en ti. Mentí demasiado en el pasado, lo que llevó a que nadie confiara en mí al final. No cometeré el mismo error 2 veces. Zenith, que eso es de nivel intermedio. ¡Ah! ¿Escuchaste eso, cariño? ¡Nuestro hijo es un verdadero genio! Las dudas de Paul se ahogaron por el chillido de Zenith, que agarró las manos de Paul al tiempo que daba saltos de alegría. ¡Cuánta energía! ¿Pero acaso han ignorado mi disculpa? ¿No te parece sospechoso? Ni siquiera le estamos enseñando a leer todavía. ¡Rápido! ¡Ve a solicitar un tutor ahora mismo! ¡Este niño se convertirá en un mago excelente! Paul todavía mostraba preocupación mientras que Zenith no cabía en sí del gozo, seguramente entusiasmada porque había podido usar magia.
Parece que le di demasiadas vueltas a que los niños no debían usar magia. Lilia no mostró signo de alguno de sorpresa y se dispuso a recoger la habitación en silencio. Por su actitud me temo que la sirvienta ya sabía que había estado practicando magia, o al menos daba esa impresión. Puede que no lo considerara algo negativo, por lo que no parecía importarle, o quizá tan solo quería respetar la alegría de mis padres. ¡Cariño! Ve corriendo a Ranoa y publica la solicitud de empleo. El talento debe de ser debidamente desarrollado. Zenith felizmente gritaba palabras como genio esto, talento aquello. Ahora resulta que usar magia era considerado un talento. ¿Acaso era la opinión sesgada de mis padres? ¿O el hecho de usar magia de nivel intermedio era algo tan sorprendente? No tenía información para juzgar. Nah, lo más probable es que tan solo fuera la opinión predispuesta de mis padres a alabar a su hijo. Zenith nunca me había visto usar magia y sin suficientes pruebas llegó a la conclusión de que yo era un genio. Bueno, aunque claro, en este momento me vinieron escenas a la mente que podían haber llevado a Zenith a pensar de esta forma. Ya que me gustaba estar solo, al leer en ocasiones leía en alto, repetía frases que me gustaban, y al principio nada más llegar a este mundo hablaba conmigo mismo en japonés mientras leía. Aunque cuando aprendí a hablar, inconscientemente empecé a hacerlo en el idioma de este mundo. Algunos días, murmurando para mí, Zenith al oírme me decía cosas como Ruth, ¿y eso significa? Para explicarme el significado de las palabras. Gracias a eso fui capaz de aprender gran cantidad de nombres propios de este mundo rápidamente. Me estoy yendo por la tangente. Aunque no hablara mucho, aprendí el abecedario de este mundo por mi cuenta. Mis padres no tuvieron ni que enseñarme a hablar, por lo que el punto de vista de mis padres es algo así como nuestro hijo sabe leer en palabras que nunca le hemos enseñado y ha podido leer lo que pone en este libro. Eso sin duda es sorprendente y si fuera mi hijo también pensaría que es un genio. Es más, en el pasado me pasó algo parecido cuando mi hermano menor nació, como maduró rápidamente y aprendía cualquier cosa más rápido que nadie en casa, ya fuera a hablar, a andar. Mis padres estaban encantados y cada vez que su hijo hacía cualquier cosa sin importar qué, decían como, este chico podría ser un superdotado. Bueno, en este caso, aunque sea un Ed perdedor, que no terminó el bachillerato, poseo la mente de un hombre de 30 años. Sin esa experiencia adicional, ¿habría cambiado la situación? Pues entended que tengo más de 10 veces la edad de un niño normal de 3 años, así que no soy ningún genio, padres mimosos. Cariño, Rudy necesita un tutor, estoy segura de que podemos encontrar un profesor de magia adecuado en Roa. Y sin tenerme en cuenta, de nuevo mis padres llegaron a la misma conclusión que mis anteriores padres, desarrollar debidamente el talento de su hijo. Los padres que tuvieron en mi vida anterior elogiaban a mi hermano pequeño por su talento, y le dejaron aprender cuanto creyese necesario, y en este caso se sugería contratar un mago para que se convierta en un tutor particular que viva con nosotros. Espera, ¿no hemos decidido que si era un niño le enseñaría cómo usar una espada? Paul se opuso, por lo que Lisa parece que acordaron algo así como, si es un niño aprenderá a usar una espada, y si es una niña aprenderá magia. Desde antes de que naciera. Pero ha conjurado hechizos de nivel intermedio a su edad. Si empieza a entrenar desde ya se convertirá en un mago importante y con renombre. Una promesa es una promesa. ¿Qué dices de promesa si eres el primero que la rompe? Eso no tiene nada que ver con rodeos, ¿o me equivoco? Una discusión de pareja salvaje apareció, mientras Lilia continuaba recogiendo la habitación en silencio. Dejadle que aprenda magia por la mañana y el uso de la espada después de comer, así no habría problema, ¿qué os parece? Después de que la discusión se prolongara varios minutos y de que Lilia terminara de limpiar, suspiró e hizo la propuesta, consiguiendo que la pelea terminara. Pues parece que a la pareja de tortolitos no le importaba la opinión de su hijo y me acabarían forzando a estudiar lo que quisieran. Pero bueno, ya que decidí que viviría esforzándome al máximo, la decisión me pareció una buena idea. Tercera parte. Por lo descrito anteriormente, nuestra familia decidió contratar un tutor particular. Parece ser que el sueldo para un tutor de hijos de nobles no estaba mal, y Paul, siendo un caballero algo poco común por la zona en la que vivimos, era considerado un noble de clase baja, por lo que su sueldo estaba acorde con su clase social. Aunque hay que tener en cuenta que vivíamos bastante alejados de la capital, por lo que era poco probable, algo así como un mago que quisiera venir a trabajar a nuestro pueblo. Por lo que incluso si pedimos ayuda a la Asociación de Magos y al Gremio de Aventureros, dudo que nadie acepte el puesto de trabajo y además, como esta aldea no tenía posada, el trabajo incluía alojamiento y comida. Pero ignorando mis preocupaciones encontramos a una persona con suma facilidad que llegaría a los pocos días. Mis padres predecían que probablemente se tratara de un aventurero retirado, porque la gente joven no vendría a un lugar tan apartado, y magos que hayan trabajado en la corte no tendrían problema para encontrar trabajo en la capital.
Además, en este mundo, para que un mago pudiera aceptar alumnos, era un requisito obligatorio que fueran de nivel avanzado y por lo general, los magos aventureros solían tener nivel intermedio superior. Llegó Roxy God. Y por todo eso, la persona que había solicitado el puesto probablemente tuviera 40 años o todavía mayor, con una barba larga, en definitiva el porte general de un mago de película. Y llamo Roxy, encantada de conoceros. Pero opuesta a nuestras expectativas, resultó ser una chica joven de primaria o principio de secundaria, vestida con un manto marrón de mago, con un pelo color arroyo atado, con una larga trenza recorriendo su espalda, dando la impresión de una persona refinada y exquisita. En una mano llevaba una bolsa, mientras que la otra cargaba con un largo báculo digno de un mago. La delicada blanca piel venía acompañada de unos ojos no demasiado abiertos, mostraban una mirada serena y tranquila y con un rostro cercano al de una cría de animal, de estos supermonos como un oso polar o un erizo. La seriedad de sus labios la hacían parecer distante y aunque no llevara gafas, poseía las cualidades necesarias como para ser una chica estudiosa que trabajaba en la biblioteca. Y esa fue la impresión que recibieron los habitantes de la casa. Mm, mm. Es una reacción natural porque no es lo que esperábamos. En nuestra imaginación, un tutor debería ser alguien con varios años de experiencia, mientras que la persona que vino resultó ser una jovencita. Aunque para alguien tan experimentado en juegos como yo, una Loli maga no era algo tan sorprendente. Lolita, con ojos entreabiertos y para nada cariñosa, con estas tres cualidades era simplemente perfecta. Por favor, cásate conmigo. ¿Esto acaso eres la tutora particular? Ah, esto, claro que... Viendo lo apabullados que se encontraban mis padres, decidí añadir: eres muy pequeñita. Eres el menos indicado para decirme eso. Me refutó instantáneamente, diría que estaba complejada por su altura. Y mira que no llegué a añadir el comentario sobre su pecho. Roxy dejó escapar un suspiro. Ah, bueno, ¿quién es el estudiante al que debo de dar clases? Buscó con la mirada mientras hizo la pregunta. Cierto, es este niño. Denita, aprovechando que me tenía en brazos, le respondió. Aprovechando que tenía su atención, le lancé un guiño a la Loli maga, tras lo que abrió completamente los ojos y finalmente suspiró. Ah, así que de verdad te ocurre a veces, ¿eh? Niños que de alguna forma se desarrollan precozmente y padres bobos que lo toman por genios. Dejó escapar entre murmuros. Pues que sepas que te oí, Roxy-san, aunque no podría estar más de acuerdo con ella. ¿Ocurre algo? No, nada. Simplemente creo que su hijo quizás no comprende el concepto de la magia y podría ser peligroso, ¿no les parece? No te preocupes, nuestro Rudy-chan es un verdadero prodigio. Denny dijo algo propio de padres bobos, lo que hizo que Roxy suspirara nuevamente. Ah, comprendo, haré lo que pueda. Supongo que llegó a la conclusión de que todo cuanto dijera sería inútil. Tras este evento se decidió que recibiría clases de Roxy por la mañana y Paul me enseñaría cómo defenderme con una espada después de comer. Cuarta parte. Bueno, comencemos siguiendo la guía de enseñanza de magia. No. Mejor, antes de eso hagamos una prueba para ver la magia que puedas usar, Rudy. Ah, lo dijo ella. Para nuestra primera clase, Roxy me llevó al jardín y es que la magia se usaba principalmente en el exterior. Parece que Roxy es una persona excelente que tiene claro lo que podría ocurrir si se usa la magia en el interior de la vivienda, como romper paredes y mobiliario como yo lo hice. Repite lo que voy a enseñarte. Concede la protección del agua en cuyo lugar te solicito, dejando el brillo cristalino correr en él. Aqua Orbis. Mientras Roxy conjuraba una esfera del tamaño de una bola de baloncesto apareció en su mano. Una esfera del tamaño de una bola de baloncesto apareció en su mano, tras lo que salió disparada hacia un árbol a gran velocidad. ¡Pum! Las ramas se partieron con facilidad y una valla acabó empapada. Tamaño 3, velocidad 4. O eso creo. ¿Qué te parece? Bien, pero creo que mi madre se va a enfadar mucho porque le tiene mucho cariño a ese árbol. ¿Estás seguro? Completamente. Recuerdo en una ocasión que Paul cortó unas ramas entrenando con la espada. La ira de Zenith excedió la definición de escalofriante. ¡Menudo fallo! ¡Piensa, piensa! Roxy salió corriendo hacia el árbol y cogió las ramas caídas, sosteniendo las ramas, roja de vergüenza. Por favor, que el poder de Dios se convierta en una abundante cosecha para ser ofrecida a aquellos que han perdido la fuerza para mantenerse en pie. ¡Curación! Las ramas volvieron a su estado original de justo antes del impacto. Uf. ¿También puedes usar magia curativa, Sensei? Claro, no tengo problema de usar hechizos hasta nivel intermedio. Sorprendente, eres increíble. No, cualquiera que se esfuerce es capaz de llegar a ese nivel. Aunque su respuesta fuera algo seca, la comisura de sus labios dejaba entrever una sonrisilla, y su nariz se alargaba de orgullo. Parecía bastante contenta. Tan solo grité sorprendente un par de veces y ya está así de contenta. Esto va a ser muy sencillo. Bueno, Rudy, inténtalo tú. De acuerdo, alargué mi brazo. Ups, llevo tanto tiempo sin pronunciar el conjuro de disparo de agua que ya no lo recuerdo.
Intento recordar las palabras que dijo Roxy, pero soy incapaz. Disculpa, ¿puedes repetir lo que pronunciaste? Concede la protección del agua en cuyo lugar te solicito, dejando el brillo cristalino correr en él. Roxy me respondió sin cambiar de actitud. ¿Acaso esperaba que esto fuera a ocurrir? Pero si me lo dices a esa velocidad, soy incapaz de recordarlo a la primera. En cuyo lugar te solicito Aqua Orbis. No pude recordar nada más, así que simplemente la corté. El hechizo que ejecuté es más pequeño y lento que el de Roxy, principalmente porque no sé cómo reaccionaría si la superara, además que a las lolis les doy trato de favor. De mi mano salió disparada otra bola de tamaño de una bola de baloncesto, golpeando al mismo objetivo. El árbol crujió por el impacto y se partió, a lo que Roxy se quedó mirándome fijamente con una expresión extraña en su rostro. ¿Acortaste el conjuro? Sí. ¿Fue mala idea? Ahora que lo pienso, la guía nunca explicó forma alguna de conjurar en silencio, por no decir que es el modo que siempre utilizo. ¿Podría ser que estuviera prohibido o acaso piensa que soy 10 años demasiado joven para usar conjuración en silencio y se ha enfadado? En ese caso, sería mejor que la rebatiera diciendo algo como: ¿y qué si soy joven? ¿Quién querría perder el tiempo conjurando algo tan estúpido? ¿Sueles acortar los conjuros? Por lo general conjuro en silencio. No sabía cómo responder a esa pregunta, por lo que le dije la verdad, sobre todo porque tarde o temprano se daría cuenta si llegaba a ser mi tutora. ¿Conjuras en silencio? Roxy abrió los ojos y me miró suspicazmente. Ya veo, solo es conjurar en silencio, entiendo. ¿Te notas cansado? Pero de inmediato volvió a su actitud original. No, estoy bien. Ya veo, pues no he visto ningún error en el tamaño y fuerza de tu bala de agua. Gracias por su instrucción. En respuesta, Roxy me devolvió una pequeña sonrisa, una sonrisa casi imperceptible, y murmuró para sí: parece que merece la pena educarle. Como dije antes, ¡puedo oírte! ¡Ah! Un grito tremendo se oyó a mi espalda. Al girarme compruebo que Zenith había venido a supervisar nuestra primera clase, con unas bebidas en una bandeja que cayeron al suelo al haberse llevado las manos en la boca, sin apartar la vista de las ramas rotas del árbol, con una expresión llena de pena y dolor. Pero en un instante su cara mostró rabia. Ah, oh, oh. Zenith se acercó a nosotros y se puso frente a Roxy. Señorita Roxy, ¿podría hacer el favor de no tratar nuestro hogar como un blanco de experimentos mágicos? Pero si esto lo ha hecho Rudy. Aunque lo haya hecho Rudy, usted está a cargo de él. Roxy dio la impresión de haber sido impactada por un rayo, del shock recibido, y agachó la cabeza. Tiene sentido que no puedas echarle la culpa a un niño de 3 años. Sí, tienes razón. ¡Que no vuelva a ocurrir! Sí, señora, no volverá a ocurrir. Tras el intercambio, Zenith utilizó magia curativa y reparó perfectamente el árbol antes de volver a casa. Y, y, y pensar que nada más cometió un error. Sensei, podría ser despedida mañana mismo. Roxy se puso en cuclillas en el suelo y se puso a dibujar el símbolo con uno de sus dedos. Por lo que sé de ella, está claro que no reacciona bien ante las sorpresas y las regañizas. Puse la mano sobre su hombro de forma cariñosa. ¿Rudy? Aunque fuera capaz de hacer ese gesto, no había tenido una conversación propiamente dicha con nadie por más de 20 años, por lo que no estaba seguro de cómo consolarla. Es más, no sabía si era correcto decir nada en este tipo de situación. Espera, cálmate. Piénsalo detenidamente. ¿Qué diría el protagonista de un eroge si se encontrara en esta situación? Creo que algo así. Sensei, no te has equivocado. ¿Rudy? ¿Has aprendido algo nuevo? Roxy me miró fijamente. Tienes razón, gracias. No te preocupes, continuamos la clase. Gracias a esto, mi relación con Roxy mejoró. Quinta parte. Por las tardes me tocaba entrenar con Paul, aunque ya que no existían espadas de madera para niños de 3 años, lo que hacíamos era más bien entrenamiento físico básico, como jogging, flexiones y sentadillas. Da la impresión de que el primer paso de la planificación que hizo Paul para mi entrenamiento era ejercitar mi cuerpo de una forma general. Debía seguir este régimen de entrenamiento hasta los días en los que Paul tenía que trabajar y era incapaz de asistir a las clases. Estos ejercicios físicos básicos eran obligatorios, cumplimiento diario. Parece que esta mentalidad era la misma sin importar el mundo en el que vivieras. Y yo me esforzaré al máximo para cumplirla, aunque por mi edad mi cuerpo era incapaz de aguantar el entrenamiento toda la tarde. Así que las clases de uso de espada terminaban sobre las 2 p.m. Y de ahí hasta la merienda mi misión era utilizar magia hasta agotar mis reservas. Por cierto, los hechizos gastan cantidades distintas de maná en función del tamaño. Si conjurando en silencio tratáramos el tamaño por defecto como 1, cualquier cosa con un tamaño mayor requeriría un aumento en la cantidad necesaria de maná, parecido a la ley de conservación de la materia. Pero por alguna razón, cuanto más achicas el tamaño por defecto, más maná consumes también. No soy capaz de comprender la lógica de esto. La creación de una simple gota de agua necesita bastante más maná que la creación de una bala de agua del tamaño de un puño. No tiene sentido.
Le hice una pregunta al respecto a Roxy, pero simplemente respondió con un sencillamente es así. Parecía que esta incógnita todavía no había sido resuelta, pero aunque no comprendiera la lógica, no supuso un problema a la hora de practicar. Mi capacidad mágica había aumentado considerablemente hasta el punto de que si no usaba hechizos poderosos, era incapaz de gastarla cada día, llevando a que el simple hecho de gastar mi maná hasta cansarme se convirtió en una tarea diaria tediosa. Así que decidí comenzar a entrenar mi destreza con los hechizos y para ello decidí realizar tareas más minuciosas, en este caso utilizando la magia para conseguir resultados pequeños, delicados y complejos, como por ejemplo la creación de una estatua de hielo, encender una llama en la punta de mis dedos, escribir en una tabla, coger varos del jardín y dividirlo en montones, abrir y cerrar una cerradura. La magia de tierra poseía influencia sobre objetos con características metálicas o minerales, aunque cuanto más metálico fuera el objeto, más maná consumía. Mientras experimentaba, descubrí que cuanto más pequeño, delicado, complejo, preciso o eficiente fuera el conjuro, más maná era necesario para su ejecución. Por ejemplo, lanzar una pelota de béisbol con todas tus fuerzas y enhebrar una aguja consumían aproximadamente la misma cantidad de maná. Ok. Además, probé a utilizar varias magias distintas al mismo tiempo. Comparado con cuando usaba el mismo hechizo al mismo tiempo, el maná que requería esta técnica era 3 veces mayor. Por todo esto, si ejecutaba dos tipos distintos de magia de tamaño reducida, con precisión, rápidamente y todo al mismo tiempo, podía con facilidad consumir todo mi maná. Siguiendo este tipo de entrenamiento a diario, llegó el momento en el que soy incapaz de agotar todo mi maná aunque esté usándolo de esta forma continuada durante medio día. Mi corazón comenzó a titubear con un esto seguramente sea suficiente. Seguramente el vago que llevo dentro comenzó a decirme que esto debería de ser suficiente. En cada ocasión que esto ocurría me enfadaba y me regañaba porque al igual que con mis músculos si dejara de entrenar, mi cuerpo empezaría a responder más lentamente. Y estoy seguro de que con la magia seguramente pasaría lo mismo. Por ello, simplemente porque haya aumentado mi capacidad no implica que deba dejar de entrenarla. Sexta parte. Mientras estaba usando magia por la noche, pude oír sonidos irritantes del tipo Rau rau nian nian. ¿Qué? ¿De dónde venían? ¿Necesitas preguntar? Obviamente venían del cuarto de mis padres. Así que esforzándose, ¿eh? Puede que en un futuro cercano nazca mi hermano o hermana pequeño, aunque personalmente prefiero una hermana. Sí, no quiero un hermano. En mi mente todavía recordaba la figura de mi hermano pequeño golpeando con todas sus fuerzas mi ordenador, por lo que no quiero un hermano menor, sino que una monísima hermana pequeña. Sería perfecto. En mi anterior vida, siempre que escuchara sonidos tan molestos, inmediatamente daría golpes en la pared y el suelo para hacerlos callar. Fue el motivo por el que mi hermana mayor nunca volvió a traer chicos a casa. Qué recuerdos. Por aquel entonces, quienes hacían esos ruidos cerca mía me llenaban de odio por dentro. Siempre pensé que eran bullies que me ridiculizaban porque yo no era capaz de conseguir algo así por mis medios, por lo que siempre acababa lleno de un odio que era incapaz de disipar. ¿Y por qué esos acosadores eran capaces de conseguir lo que yo deseaba? Nunca me sentí más humillado. Pero recientemente cambié mi forma de verlo. No estoy seguro si el motivo es porque estoy en el cuerpo de un niño, o porque son mis padres, o porque yo me estoy labrando mi futuro, pero podía ser tolerante y comprensivo al escuchar a esos dos. Después de todo, soy un adulto responsable. Tan solo escuchándole soy capaz más o menos de imaginar la situación y por lo que oigo da la impresión de que Paul es muy bueno en esto. Zenith no suele tardar en mostrar una bandera blanca, pero Paul dirá algo como que todavía es pronto, y continuaría el ataque, exactamente como el protagonista de un rape en un eroge. Este hombre es incansable. Quizá al ser su hijo yo haya heredado parte de esa energía. Despierta, protagonista, y concédeme mi rozado comienzo. Bueno, tras descargar algo de energía mediante las bromas, soy incapaz de atravesar tranquilamente el pasillo de los Rau Rau Nian Nian para ir al baño. Solo para que quede claro, cada vez que paso cerca de su cuarto el sonido cesa y todo se ha dicho es bastante divertido. Ese día, para hacerles saber que su hijo estaba cerca, empecé a dirigirme al baño, aunque se me ocurre que quizá debería de saludarles esta noche. Podría decirles algo como, papi, mami, ¿qué hacéis sin pijama? Estoy deseando ver qué excusa dan. Pero alguien había llegado antes que yo, una jovencita de pelo azul. Estaba a oscuras en cuclilla y mirando escondidos en la habitación. Tenía la cara colorada y su respiración estaba agitada, mientras sus ojos no se despegaban del interior del cuarto y se podía intuir cómo sus manos hacían algo sugerente bajo su manto. En silencio me volví a mi habitación. Roxy era una joven curiosa en desarrollo.
Yo era suficientemente generoso para actuar como si no me hubiera dado cuenta de su obsesión por este tipo de temas. Ni de broma. ¡Qué precioso espectáculo! Séptima parte. Después de 4 meses ya era capaz de usar todos los hechizos elementales de nivel intermedio, por lo que decidimos comenzar clases nocturnas con Roxy. No se equivoquen, no ocurre nada divertido durante estas clases nocturnas y el contenido de estas clases era bastante variado. Roxy era fantástica como maestra, no se ceñía demasiado a su plan de estudio, sino que me enseñaba en función de mi capacidad para comprender sus explicaciones. Tenía una habilidad altísima para adaptarse a su estudiante. De sus apuntes preparaba preguntas para que respondiera. Si la respondía correctamente, pasábamos al siguiente punto, y si no conseguía responderla correctamente, se detenía para enseñarme pacientemente. Con ese simple proceso conseguí que mi comprensión del mundo aumentara considerablemente. En mi anterior vida, antes de que mi hermano mayor se presentara a sus exámenes de acceso, contrataron en casa un tutor personal. Decidí unirme sin pensarlo mucho, aunque no era nada distinto a lo que hacía en el colegio. Comparado con esa situación, las clases de Roxy eran fáciles de seguir, clases en las que cualquiera de mis dudas era respondida, sin contar que mi tutora era una colegiala. Es el tipo de situación que me encanta. Si fuera mi anterior yo, tan solo de imaginarlo era suficiente para permitirme masturbarme 3 veces seguidas. Sensei, ¿por qué solo la magia se usa en combate? Pues en realidad no se usa solo en combate, Rudy. Roxy siempre respondía seriamente a mis repentinas preguntas. De hecho, ¿por dónde debería comenzar? Antes de nada, decir que la magia se dice que proviene de la longeva raza de las orejas puntiagudas, o altos elfos. ¿Cómo? ¿Elfos existen de verdad? ¿Pelo dorado, prendas verdes, arco a su espalda y que siempre acaban siendo atacados por tentáculos? Ah, cálmate, cálmate, es posible que la realidad sea diferente de lo que sé de ellos. Es más, de sus palabras podría entender que son personas normales con orejas más alargadas de lo normal. ¿Elfos? Sí, las orejas viven por la zona norte del continente de Miles. Esto es lo que Roxy me describió. Hace mucho tiempo antes de la gran guerra entre humanos y demonios, cuando el mundo todavía se encontraba sumido en el caos y las guerras estallaban cada día, los altos elfos eran capaces de comunicarse con los espíritus del bosque para dominar la tierra y el viento para repeler los invasores. Es la magia más antigua documentada. Oh, así que toda esa historia está documentada. Por supuesto, Roxy afirmó. La magia actual proviene de la imitación por parte de la raza humana de la magia que poseían los altos elfos, así como su desarrollo posterior. Los humanos son especialmente buenos en este aspecto. ¿Los humanos son especialmente buenos en eso? Sí, la raza humana siempre está detrás de la creación de cosas nuevas. La razón por la que la magia se usa solo en combate es porque básicamente solo se utiliza en conflictos, ya que aunque no utilicen magia aprovechando aquello cuanto nos rodea, podemos conseguir efectos similares. ¿A qué te refieres con aquello cuanto nos rodea? Por ejemplo, si necesitas luz, puedes encender una vela o aceite, ¿cierto? Ya veo, eso es bastante común. Si lo comparamos con el uso de la magia, las herramientas definitivamente son más sencillas, por lo que es un razonamiento relativamente lógico, aunque la conjuración en silencio es todavía más sencilla que el uso de herramientas. Además, no todos los tipos de magia son útiles en combate. Por ejemplo, la magia de invocación te permite convocar bestias mágicas o espíritus de nivel correspondiente. ¿Magia de invocación? ¿Puedes enseñarme alguna? No, lo siento, nunca la he usado. Otra cosa, aunque diga herramientas, incluyen objetos mágicos también. Objetos mágicos, no acabo de imaginarlo solo por el nombre. ¿Objetos mágicos? Objetos que poseen atributos o efectos especiales para funcionar tienen escritos círculos mágicos en su interior, por lo que no necesita ser un mago para utilizarlos, aunque sí requieren de un gasto de maná para su uso. Ya veo. En definitiva, el uso general que recordaba de juegos de rol, aunque he de decir que es una lástima que Roxy sea incapaz de usar magia de invocación. Comprendía el concepto detrás de la magia ofensiva y curativa, pero era incapaz de entender cómo funcionaba la magia de invocación, por no mencionar que apareció un montón de vocabulario nuevo, como la gran guerra entre humanos y demonios, bestias mágicas, espíritus. Sensei, ¿qué diferencia hay entre una bestia mágica y una criatura mágica? Las criaturas mágicas son comúnmente conocidas como monstruos y en realidad no hay mucha diferencia. Por lo general, las criaturas mágicas son criaturas que mutan mágicamente por algún motivo. Y cuando a veces el número de criaturas mágicas de un mismo tipo aumentaba, existía la posibilidad de convertirse en razas conocidas. Tras varias generaciones consiguiendo una cantidad mínima de inteligencia y hasta finalmente convertirse en bestias mágicas. Solo añadir que aunque poseyeran inteligencia se les seguía llamando monstruos y atacaban a la raza humana. Si nos fijamos en la historia, existen bestias mágicas que se volvieron violentas pasadas algunas generaciones, y de las que tenemos ejemplo que volvieron a ser tratadas como criaturas mágicas, por lo que no hay una clara distinción, salvo criaturas mágicas atacan humanos, bestias mágicas no atacan humanos. Con esta forma de pensar debería ser suficiente.
¿Eso quiere decir que la raza demoníaca evolucionó de criaturas mágicas? En absoluto, las razas demoníacas existen desde mucho antes de la guerra. ¿Te refieres a la gran guerra entre humanos y demonios que mencionaste antes? Sí, la primera de todas ocurrió hace unos 7000 años. Eso suena a muchísimo tiempo. Es sorprendente que la historia de este mundo posea tanta antigüedad. A eso no se le considera un periodo tan largo, ya que los humanos continuaron entrando en guerra hasta hace unos 400 años, casi manteniéndose en guerra o enemistad contra las razas demoníacas desde ese momento. Pensé que 400 años se consideraba mucho tiempo, pero resulta que la guerra duró casi 7000, ¿tan mala relación tenían? Ah, ya veo. Entonces, para concluir, ¿qué se entiende por razas demoníacas? Definir razas demoníacas es bastante complicado. Si realmente fuera necesario, lo más fácil de entender sería las razas que estuvieron contra los humanos durante la anterior guerra, salvo algunas excepciones como las razas feriales y acuáticas. Ah, he de añadir que soy una de las razas llamadas soy una de las llamadas razas demoníacas. Oh, ya veo. Un demonio es mi tutor particular. ¿Eso implica que actualmente no estamos en guerra? Siempre es mejor cuando estamos en un periodo de paz. Sí, para que quede constancia, soy parte de la raza Migurt, que reside en la zona de Vigoya, en el continente demoníaco. ¿No te diste cuenta de la sorpresa de tus padres al verme? Pensé que el motivo fue porque Sensei parecía demasiado bajita. No soy tan pequeña. Roxy me corrigió sin cambiar el tono de voz, pero parece que ese tema lo tomaba muy en serio. Se sorprendieron al ver mi pelo. ¿Pelo? Pues yo al verlo pensé que era un precioso pelo azul verdoso. El rumor más conocido es que cuanto más verde sea el color de una raza demoníaca, más peligrosa y violenta es. En mi caso, mi color de pelo parece verde dependiendo de la luz. Mientras me lo explicaba, estaba jugando con uno de sus mechones. Ese gesto era encantador, verde, así que ese es el color del peligro en este mundo. El precioso pelo verdoso de Roxy hacía que la gente se asustara. En Japón, cualquier persona con el pelo azul era o un delincuente o un vago. No importa cuál de esos dos tipos de personas fueran, el color tampoco natural me hacía sentir hastiado, pero como el pelo de Roxy era tan natural no me hacía sentir así, podría hasta decir que encajaba a la perfección con la expresión adormilada de Roxy. Si fuera una heroína de un eroge, tengo claro que sería la primera que intentaría conquistar. Roxy, tienes un pelo precioso. Parece por cumplido, pero deberías guardar ese tipo de frases para una chica que te guste más adelante. Pero si tú me gustas, Sensei, dije sin un ápice de duda. No soy el tipo de persona que duda, tengo la intención de expresarle mis sentimientos a todas las chicas adorables. Entiendo, si no cambia de parecer dentro de 10 años podemos volver a discutirlo. De acuerdo, Sensei. Aunque solo lo expresara ligeramente, no se me escapó la pequeña expresión de felicidad de Roxy-san. Ah, Obachen es una mujer mayor. Vale. No sabría decir cuánto me valdría mi experiencia con eroges para conquistar mujeres en este mundo, pero dudo que sea completamente inútil. Una línea Doki Doki como esta se usaba más como cliché tomado como broma, pero en este mundo quizá tenga un impacto mayor como para alcanzar un romance. ¿Y por qué dientes me preocupo? Ojalá pudiera activar una bandera con Roxy, después de todo es preciosa y... H. Pero nuestra diferencia de edad es de más de 10 años, quizá dentro de unos años. Volviendo al asunto, la idea de que en cuanto más verde más peligroso es una simple superstición. Ah, entonces no es cierto. Yo pensaba que era el color del peligro en este mundo. Sí, ya que la raza de los Supar de la zona de Babinos tiene el pelo verde y cometieron un gran número de atrocidades durante la guerra hace 400 años. Se creó este rumor, pero en realidad no tiene nada que ver con el color de pelo. ¿Muchas atrocidades? Sí, durante 10 o más años de guerra, sus crímenes hicieron que ambos bandos les tuvieran miedo y odio. Son una raza muy peligrosa y tras la guerra fueron perseguidos y desterrados del continente demoníaco. Desterrados tras la guerra con su propio bando. ¡Qué inesperado! ¿Tanto odio les tenían? Simplemente acabó así. ¿Qué hicieron? Sobre eso he de decir que esto lo escuché muy por encima en mi niñez. Lo que me contaron fue que atacaron una zona amistosa al bando de los demonios y mataron a sangre fría hasta las mujeres y niños, hasta aniquilarlos a todos y tras eso fueron perseguidos por sus aliados también. Hay varias historias en las que si no te duermes pronto un Super aparecerá para comerte y cosas del estilo. ¿Chimachao o Jisen? A saber qué será eso. La raza Migurt es similar a los Super, ya que tuvieron relación en el pasado, y aunque esto es algo que tus padres te contarán antes o después, recuerda lo siguiente. Roxy hizo mucho hincapié. Si te encontraras con una persona con pelo color esmeralda y una piedra parecida a un rubí enfrente, no te le acerques. Si no hay más remedios salvo hablar con él, no debes enfadarle. Pelo esmeralda, rubí en la frente. Parece que estos eran los rasgos característicos de la raza Super. ¿Qué pasaría si se le enfadara? Podría matar a toda tu familia. Pelo esmeralda y rubí en su frente, ¿cierto?
Mm, Sí, la piedra que tienen en la frente les permite ver el movimiento del maná. Es su tercer ojo. ¿Es posible que la raza super esté formada solo por mujeres? No, también hay hombres. ¿La piedra se vuelve azul por alguna circunstancia? No, no. Al menos nunca he oído nada al respecto. Roxy, confundida, giró su cabeza mirándome con una expresión de ¿qué dientes piensas? Solo pregunté para saciar mi curiosidad. Hmm. Hace referencia a otra novela, el, el Rudeus. Pero ese tipo de características son fácilmente reconocibles, ¿me equivoco? Sí, si te encontraras con uno, invéntate algo como que necesitas ir a un sitio urgentemente para evitarles, porque si huyeras de improviso, quizás les enfades. Normal, huir de un delincuente solo consigue que te persiga. Tengo experiencia en eso. Según lo que me has dicho, ¿no habría problema si le tratara con respeto? Imagino que no habrá problema si no le insultas abiertamente, solo que hay varias diferencias entre el sentido común de la raza humana y el de las razas mágicas. Es posible que se enfaden contigo por algo que digas o hagas. En realidad, en ese caso es mejor no utilizar comentarios sarcásticos ni maliciosos. Parece que se enfadan con facilidad, pero más que decir que son agresivos, diría simplemente que son peligrosos y les tememos porque lo siento que es algo así como, oh, ese tipo da mucho miedo cuando se enfada, es mejor evitarle. Pero Roxy parece tan asustada de esa raza. Además que no creo que yo pueda volver a reencarnarme si muero de nuevo. Así que es mejor evitarles por todos los medios. No meterse con la raza Supart. Grabé esas palabras en mi corazón. Parte 8. Las clases de magia progresaron sin sobresaltos. Hace poco conseguí usar todas las magias elementales de nivel avanzado, por supuesto conjurándolas en silencio. Teniendo en cuenta el entrenamiento que estuve siguiendo, aprender a usar la magia de nivel avanzado fue tan sencillo como meterse el dedo en la nariz. Y ahora que sé usarlas, no sé qué hacer con ellas porque son por lo general ataque en área, lo que significa que no suelen ser muy circunstanciales. Lo que significa que suelen ser muy circunstanciales. ¿Qué hago con un hechizo que hace llover en un área enorme? Cuando lo aprendí, tuve esa duda, pero parece que Roxy hizo llover sobre los campos de cultivo al llegar a pueblo y consiguió que la elogiaran por ello. Esto me lo contó Paul cuando le pregunté al respecto, y por lo visto, aparte de eso, Roxy recibió un gran número de pedidos de los aldeanos, para, lo que, para los que solventó varios problemas usando magia. Me encontré una piedra enorme mientras araba el suelo. ¡Ayúdame, por favor, Roxymon! Déjamelo a mí, Novitaeus. ¿Qué hechizo es ese? Este hechizo mide el suelo alrededor de la roca para convertirlo en barro usando magia de tierra, haciendo de esta forma un hechizo combinado. ¡Wow! ¡Increíble! La roca se está uniendo. Oh, situaciones parecidas seguramente. Tan altruista como esperaba, Sensei. ¿Altruista? No, es forma de ganarme un dinero extra. ¿Les cobras? Por supuesto. ¡Será tacaña! Aunque fue la impresión que me dio, a los aldeanos no les parece extraño, y como nadie más podía hacer algo así en la aldea, por lo que tanto estas peticiones como elogios posteriores continuaron. Básicamente, un tomo y daca. Expresión que significa un intercambio equivalente en el que para recibir algo debes entregar algo a cambio. Mi punto de vista es el equivocado. La moral básica japonesa es la que dicta que hay que ayudar sin pedir nada a cambio. Aquí lo normal es cobrar por un servicio, algo así como el sentido común de este mundo. Bueno, ya que en mi otra vida fui un hikikomori, es probable que mi familia me considerara una persona necesitada. Novena parte. Un día cualquiera le pregunté a Roxy lo siguiente. ¿Debería llamarla Sensei Shizou? Lo que hizo que Roxy me mirara molesta. No, no cabe duda de que me superarías con facilidad. Es mejor no llamarme de esa forma. De que me superarás. Parece que tengo el potencial para superar a Roxy. Me sentí un tanto avergonzado con ese comentario. ¿No llamarías a alguien más débil que tú, Shizou? ¿Me equivoco? En absoluto. Yo diría que alguien mejor que yo me llamara Shizou. ¿No te parece vergonzoso? Lo sería. ¿Acaso Sensei superó a su antiguo maestro? Rudy, escúchame, Shizou es una persona que no puede enseñarte nada nuevo, pero continúa esperando cosas de ti. Vamos, una existencia molesta. Pero Roxy no haría algo así, ¿cierto? Quizá acabe haciéndolo. Aunque ese fuera el caso, seguiré respetándote. Aunque Roxy se comportara de esa forma y me exigiera hacer algunas cosas por ella, todavía le sonreiría y la respetaría. No es posible que sintiera envidia del potencial de mi alumno y te dijera algo feo. Como por ejemplo, un simple y sucio demonio o algo por el estilo. No debería irse a semejante pueblo, etcétera.
¿Te atacaron de semejante forma? Pobre, ese tipo de discriminación es negativa, aunque sea normal en relaciones entre superiores y subordinados. No me importaría, es un simple comentario. Solo porque sea mayor no es un motivo para decir algo así. Una relación entre maestro y alumno sin superioridad en fuerza solo conseguirá hacer infelices a ambos. Me cortó en seco. Parece que la relación con su maestro era bastante peor de lo que imaginé. Y por ese motivo nunca llamé a Roxy Shisho, aunque decidí llamarla siempre de esta forma en mi cabeza, porque la jovencita que aún mantenía conductas infantiles me enseñó muchísimas cosas que un libro nunca podría. Vale, ni modo. Capítulo 3 y 4 leídos. Duró más de lo que pensaba el capítulo 2, 1 hora. Nada. Estuvo bueno. Estuvo muy buena. Estuvo buena. 世界がヤバい僕もヤバい俺はオカリン今日もオカリン12秒ルーティーナよティーナも禁止悪かったな変態も